Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca un recorte al presupuesto de órganos autónomos para que los recursos vayan al sector cultural y elevar los salarios del ejército. La mandataria dijo que igual que se plantea fortalecer el área educativa para el próximo año con esas reducciones, pues existen rezagos en infraestructura como en operaciones. Fue cuestionada sobre el recorte a cultura, precisó que ya no se contemplará lo destinado al proyecto de Chapultepec, porque las obras ya concluyeron, pero argumentó que se va a trabajar en reforzar el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como lo han exigido los estudiantes. Es algo que hemos estado trabajando con la Secretaría de Cultura, también el Conservatorio y otros estudiantes lo han demandado. Se va a fortalecer el sector cultural, el recorte a los autónomos también se utilizará para elevar los salarios a los militares, porque ha habido un rezago frente a lo que se reciben elementos de la Guardia Nacional. Incluso una parte queremos elevar los salarios del ejército. La semana pasada también se publicó el proyecto de presupuesto de egresos para 2025 con una reducción de casi 30% a fondos destinados de cultura. El paquete económico proponía asignar 12,081 millones de pesos al sector, significativo recorte comparado con los 16,755 del 2024. ¿Cuáles son los organismos autónomos, Javier, que pues desaparecen? La Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sus funciones se van a transferir a la Secretaría de a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que la absorbe la Secretaría de Energía, la Comisión Regulatoria de Energía, misma situación, son los que se van. Ha habido pues mucho ruido, sobre todo mediático y político, por el INAI, pero habría que ver también el tema del IFETEL, aunque anteriormente ya lo controlaba este tipo de temas la extinta SCT. Javier. Mira, en el caso del INAI, las dudas que se tienen, los cuestionamientos es qué va a suceder con toda esa información que se tiene de datos personales de cientos de millones de personas. ¿Quién los va a controlar y bajo qué argumentación se van a manejar? Hay que recordar que actualmente pues hay disposiciones que marca la ley sobre el uso de estos datos personales de todos los ciudadanos que se han ido recopilando. Y también pues hay muchas dudas sobre quienes hacen investigaciones sobre cómo se ejerce todo el presupuesto y cómo se hacen las contrataciones, las compras. ¿Quién le va a dar la información hoy a los ciudadanos? Y no es para darle solamente seguimiento al gobierno de cómo actúa, sino toda parte de esta información que le sirve a muchos inversionistas para conocer hacia dónde van los proyectos, qué necesidades tienen y qué requisitos tienen que cumplir. En todos estos cuestionamientos todavía no está muy claro. Hay una gran resistencia, incluso hay que ver que organismos internacionales están haciendo críticas al gobierno mexicano por este y otros temas, tema también que tiene que ver con el Poder Judicial también, que aún todavía no cesan las presiones bastante fuertes, donde, bueno, se están haciendo muchos reclamos, no solamente al gobierno actual, sino al gobierno anterior, que es el que hizo las iniciativas de ley y hoy solamente están ya ejecutando en el Poder Legislativo. Hoy la Presidenta de la República sale a hacer una defensa de su presupuesto, que habrá que decirlo que no es un presupuesto que ella envió, sino que lo envió Andrés Manuel López Obrador en los últimos meses, como lo establece la ley, pero es obvio que tuvo que haber consensado con el nuevo gabinete, hacia dónde va la proyección, y ella, bueno, pues hace algunas acotaciones en el sentido que es un presupuesto que está reflejando una realidad y que hay unos recortes en algunas áreas, pero ya estamos escuchando hacia dónde se van a canalizar parte de los recursos que se dice que se van a ahorrar por los organismos autónomos. Es cierto, ha habido rezagos en varias áreas que se tiene que cumplir. Y lo que habíamos visto que se había reducido el presupuesto en el tema del ejército y en el tema de la seguridad, hoy estamos viendo que por otro renglón
se van a mejorar las prestaciones económicas de los elementos de las fuerzas federales, ¿no? Entonces, bueno, todavía no sabemos cómo van a quedar, porque se habla en el Poder Legislativo que va a haber algunas reasignaciones. Vamos a ver qué tipo de reasignaciones y a quién le van a quitar y a quién le van a asignar. En el caso de Sinaloa ya hemos visto planteamientos directamente ya de algunos sectores hacia el gobernador del estado, y bueno, pues él dijo que va a empezar a hacer los cabildeos en el Poder Legislativo para ver cómo va a ser el tratamiento en el caso específico de la agricultura, la ganadería y la pesca, que son los sectores más importantes, cómo va a venir la situación para el 2025. No se ve bastante halagador el panorama, porque estamos viendo estos fuertes recortes, sobre todo en el sector salud y en seguridad pública. Milton, ¿tu punto de vista? Los 7 organismos, Comisión Federal de Competencia Económica pasa a Economía, Instituto Federal de Telecomunicaciones pasa a la SST, Coneval pasa al INEGI, INAI pasa a la Función Pública, Comisión Nacional de Hidrocarburos a CENER, Comisión Reguladora de Energía a CENER igual, Comisión Nacional de Mejora de la Educación pasa a Educación. ¿Qué estamos viendo? Que todos los organismos autónomos que se construyeron en el régimen de la transición, o sea, del 2000 al 2024, ese es el régimen de transición, pues la 4T los cancela, dice, no los ocupamos. ¿Por qué? Porque ya no nos sirven, no funcionaron, lo que sea, o sea, lo que se construye desde el pináculo del poder es, ya llegamos nosotros somos a los que el pueblo nos cree. Entonces estos organismos ya no funcionan. A ver, pero esos organismos, el Coneval siempre fue diciendo cómo se iba moviendo la evolución de la pobreza, y obviamente pues es un organismo que obviamente te iba dando la radiografía de los errores o de los aciertos de la política social del país. Y ahorita la política social es los programas sociales, ¿no? Entonces, que ya están en la Constitución, y es entregar dinero desintermediarizado, ¿no? Entonces, luego, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, igual, los abusos, el monopolio. ¿A quién le beneficia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya no esté y dependa del SST? Le beneficia a las élites, a los monopolios, o sea, hace al 8-10% del Producto Interno Bruto. 2 puntos, Carlos Slim. O sea, esto le favorece al gran amigo de la 4T, o sea, ese gobierno, ese sistema este nuevo sistema emanado de la izquierda nacional, de un discurso nacionalista cargado a la izquierda, pero los capitalistas predatorios los favorecen, ¿no? Entonces, ahí está el regalo. Igual, nos vamos al Instituto Nacional de Transparencia. ¿Quién lo va a obtener? La Función Pública. O sea, ya no va a haber, o sea, ya desde la Función Pública, Raquel Buenrostro, obradorista, secretaria de oficial mayor de Hacienda, secretaria de Comercio, hoy secretaria de Función Pública, van a manejar el Instituto Nacional de Información Pública. Entonces, que gracias al INAI se han sabido los escándalos de abuso de poder por parte del ejército y los grandes escándalos mediáticos entre situaciones de contratos, compras, ventas. Entonces, ahí va para atrás, ¿no? Entonces, ya así, transparente, quién sabe, no va a haber una garantía de transparencia. Comisión Nacional de Hidrocarburos, la perforación de pozos, donde sí, donde no, va para afuera. Ahorita Pemex ya es empresa pública, ya no es, ya le podemos meter todo el dinero que queramos, y ya no va a haber Comisión Nacional que nos diga dónde sí y dónde no. La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que es ahí el director, es el exsecretario de Educación, Florentino Castro. Entonces, igual va a desaparecer, que creo que él hizo un posicionamiento de que pues detuvieran esa parte, pero pues siempre no. Y bueno, estamos en esta parte de régimen de partido hegemónico. Ya no hay una transición, ya no hay una oposición que logre construir un discurso de contener al poder. ¿Por qué? Porque el poder el expresidente López Obrador supo monopolizar la narrativa, supo convencer a la gente
y dijo, hey, esto ya no funciona. Tan es así que esa es la propuesta de él. Y se está cumpliendo, y la está cumpliendo el partido en el poder. O sea, estamos en un partido hegemónico, que es el que domina la narrativa y las formas de vida de la sociedad. Habrá que ver cuánto dinero representa todo esto también. Sí. Francisco. Pues estoy aquí de milagro, yo te quiero decir, Luis Alberto. Pasó, Francisco. De lunes a viernes, como lo hago por el trabajo y instrucciones suyas, pues tengo que ver la mañanera. Yo pensé que no iba a haber mañanera, pero sí hay mañanera. Del pueblo. Del pueblo. Uno, por fin apareció en una de las mañaneras el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que por cierto estaba parado, él no se sentaba, estaba parado a un lado de la... No se quiso... Sí, pero habla, o sea, se expresa. Un tipo que le tiene como pánico escénico a los medios, pues no le quedó otra más que acatar órdenes. Y al grano, cuando él termina de hablar y nos dice que todo está bien, que México está blindado, pero que no puede hablar del blindaje, pero que no nos preocupemos. Es decir, me sentí yo como dijera el ingeniero Renato Vega Alvarado, que en paz descanse, como en Disneylandia. Y dije, bueno, pues me presento el lunes a la mesa de análisis, todo está bien, esto aguanta. Y uno no se explica, entonces, bueno, ya lo hemos comentado aquí, que uno es el México que se ve desde Palacio Nacional y otro el México que se vive en el resto del país, en las calles. El clamor sigue siendo que caro está todo, cada vez alcanza a menos para cubrir la canasta básica, que la verdad a las amas de casa dicen, bueno, ¿de dónde sacan que con 900, menos de 1,000 pesos, vamos a integrar la canasta básica? ¿En dónde? ¿Cómo? Entonces, obviamente, ahí van metiendo reversa en algunos rubros, claro, como que se les pasó la mano en el recorte a la Defensa Nacional y dijeron, caray, tenemos que rectificar ahí. Bueno, pues ahora el argumento es que habían quedado rezagados los salarios de la Guardia Nacional. ¿Y qué es Guardia Nacional? Militares, con uniformes civiles. En lo de la salud parece que también dice que le van a resarcir el 34% que le habían recortado. El problema es que nadie sabe, nadie supo. En ese sentido, ayer miraba yo al demócrata, al congruente Ricardo Monreal, pues decir que también iban a tocar los temas de la agricultura. Bueno, pues ya sabemos que en el tema de la agricultura, nuevamente, empezando por los precios del maíz, pues les va a ir a los agricultores en general, ni se diga a los nuestros que tienen su actividad primaria. Entonces, la verdad, traen una zafacoca en esto del proyecto del presupuesto y no hayan cómo enmendar la plana, y ahora resulta que con la desaparición de organismos autónomos, pues dicen que de ahí van a sacar, pero parece ser que no es tan grande la bolsa como se dice. Es decir, tomando en cuenta el universo del presupuesto federal de cada año, lo de los organismos autónomos no pinta prácticamente. No pinta. Pero bueno, ya sabemos cuál era la intención: acabar con organismos autónomos, entre ellos el INAI, que pues te proporcionaban la información que de manera importante conocimos de ahí salieron las toallas aunque se llamaba de otro modo en ese Toallagate, ¿no? Toallagate. De ahí salió el tema de los recursos que recibía por supuestas constructoras el hijo de Andrés Manuel López Obrador, o los intercambios de favores, los abusos en Ayotzinapa. O sea, no nada más así, no nada más fue en el sexenio de Morena, también en los panistas y priistas. La prima de López Obrador de contratista de Pemex, o sea, muchas situaciones que en su momento, utilizando la tabla rasa que siempre mencionaba López Obrador presidente, son mentiras, son deseos de nuestros adversarios, de esa derecha, de la corrupción del PRIAN, etcétera, etcétera. Pero el dato duro ahí estaba, es decir, papelito habla. Más sin embargo, la impunidad fue lo que cambió. Entonces, hoy, pues va a estar la iglesia en manos de Lutero. Más que no haya estado en otros sexenios. Pues ya había ocurrido, por ejemplo, en el caso de la SCT,
era quien controlaba la entrega de concesiones, por ejemplo, para canales de televisión y estaciones de radio. Sí. Y gracias a eso, pues, muchos priistas en su momento se hicieron millonarios. Es que la comunicación sin radiodifusores monopólicos en todo el país. En cambio, en los últimos años, gracias al IFETEL, pues esa designación de frecuencias, por ejemplo, se hacía pues de forma pareja, ¿no? Y le llaman, no es algo como subasta, pero le llaman de otro modo como empujas públicas. A nosotros, por ejemplo, nos tocó entrar para la de Guasave y la de Guamuchi, que son nuevas frecuencias. Pero así muchos otros radiodifusores en el país y aquí en Sinaloa también, ¿no? Pero antes era imposible, nada más se la daban al que era amigo de fulanito o perenganito político, ¿no? En el pasado. ¿Cuántos años en Sinaloa tuvimos en algunas ciudades 1 o 2 FMs nada más? Todas eran AM, porque estaba controlado, ¿no? Y se fue, pero eso es lo de menos la radio. La televisión, que ahí estaba el billete antes, pues estaba también monopolizado hasta que llegó el IFETEL, Javier. Bueno, hoy va a desaparecer. Sí, bueno, pues es que el gobierno de la 4T ha ido desapareciendo. Bajaron las tarifas de la telefonía gracias celular, al IFETEL, que era carísimo pagar teléfono cuando teníamos nada más también una sola empresa en nuestro país, ¿no? Así es. Y luego bajó todo. Todos estos organismos que son reguladores que han servido para un desarrollo del país y también para que la ciudadanía pueda también evaluar el funcionamiento del poder ejecutivo federal y estatal y municipales. Bueno, desaparece todos estos controles. Pero en este tema del presupuesto, efectivamente, hay algo medio raro. Es un presupuesto bastante austero, con muchos recortes, y esto que te dice que hay un grave problema financiero. En este asunto, sobre todo, habrá que ver que inicial, el asunto cuando se da a conocer que la Universidad Autónoma de México y el Poli traían un recorte bastante fuerte de un 5%, si mal recuerdo, se le vino el mundo encima por la presión que empezó y se dijo que había sido un error de cálculo. No puede ser que haya sido un error de cálculo cuando el secretario y su equipo es el mismo del sexenio pasado. Y además se hizo en el sexenio pasado también en la proyección de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación. Y hoy que empezaron a subir ya las voces y estar analizando cada renglón donde hay unos recortes bastante fuertes, hoy se habla de que se va a enmendar la plana y en el caso del sector salud se dice que posiblemente le van a regresar parte de ese recorte. La pregunta es, si te van a regresar, ¿a quién le van a recortar? Necesariamente le van a recortar porque el presupuesto tiene un tope. Se hace en relación a las proyecciones que se tienen para el 2025 de la recaudación que estimas tener por diversos conceptos, ¿no? Y es ahí donde yo creo que él va a tener que hacer malabares Ricardo Monreal dentro del Congreso para hacer los reajustes que le van a ordenar que haga para hacer reasignaciones en algunos renglones. ¿Qué organismos o qué secretarías van a sufrir mayor recortes? Todavía no sabemos qué va a pasar, cuál a lo mejor van a recuperar, porque el tema de salud es el más grave, uno de los más graves. Ya les hicieron cálculos, gente muy experta, de qué va a pasar con este recorte. Se habla que solamente va a haber recursos para el 2025 para abastecer un 60% de los medicamentos que se requieren, solamente en ese renglón. Imagínate nada más. Milton. Bueno, ahorita que comentaban la parte de Rogelio Leo de la O, del secretario Rogelio Leo de la O, pues se parece mucho a aquel personaje, Javier, a Bonacer, el que le está pidiendo el favor al padrino. Ah, sí. Oh, padrino, haz de cuenta que lo estás... padrino, vengo a pedirte un favor. ¿Así hablaba el padrino o Bonacel? No, creo que así hablaba el padrino. Estoy como Al Pacino, me equivoco. Digo, como Tom Hanks me equivoco del... Digo, trato de imitar. Hablaba así. Pero sí hablaba así. Sí hablaba, el padrino se llama Vengo a pedirte un favor. La acabo de ver otra vez. Sí. No, es una serie, es una trilogía muy buena. Y bueno, presentan un paquete económico en el cual, pues ya que lo analices y lo ves, pues de la borrachera del 2024, pues ahí viene la cruda, pues entonces te dicen, nos vamos a restringir. Pausa, le dice el secretario de Hacienda a la cruda. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Sí, nomás que hay formas de curarte la cruda, ¿no? O sea, digo, me han dicho, un amigo nuestro nos ha dicho como... Vecino del primo de un amigo. Sí, saludos, Chuyito. Saludos. Entonces, pero el programa económico, el paquete económico,
haz de cuenta que se van a curar la cruda con más borrachera. ¿Por qué? Porque siguen la cuestión de los programas sociales, lo amplían y descuidan la parte de la provisión de bienes y servicios. Entonces, le quitan organismos que contienen al poder ejecutivo, o sea, los desmantelan y les quitan recursos para darle dinero a quienes sostienen al poder. O sea, a la necropolítica, al ejército mexicano. A ver, el INAI, gracias al INAI se supo de la matanza de Ayotzinapa, de varios abusos de militares. Entonces, lo quitas, lo pasas a función pública. ¿Función pública qué va a hacer? Pues ahí ir administrando esa información. Y al ejército bien a gusto. Entonces, acuérdense, nada más de hace mes y medio, el mátalos. ¿En qué quedó eso? O sea, al muchacho que si no está grabado, fuera una estadística, ¿no? Ahí en la Miguel Hidalgo. No sé si recuerdan. Entonces, estamos ante un régimen de partido hegemónico donde nos estamos devolviendo en el tiempo, donde no va a haber ninguna contención y la oposición también ha tenido mucho la culpa en no generar estrategias de contención y estamos ante un poder establecido que está dictando lo que se debe de hacer y lo que debemos de creer. Y estamos entrando a una etapa, y lo hemos comentado varias veces, de desrealización, o sea, de disociación de la realidad, de que el ciudadano crea lo que el poder le dice. Entonces, esta contención se acaba. Nosotros nos vamos a encargar, vamos a cuidar que esto pase. Y bolas, don Cuco, ¿no? Entonces, al rato, ¿qué nos van a decir ante tales o cuales tragedias que ocurran? Entonces, no va a haber mecanismos para saber la verdad. Entonces, si el ejército va a seguir cometiendo abusos, no va a haber nunca manera de llevarlo, como lo hizo en Argentina, a juicio. Francisco. Huelga decir, y hay que reconocer, que los que están dando ahorita la batalla ante eso en el Congreso de la Unión es el PRI y el PAN. Están señalando error tras error, se están oponiendo, se han exhibido porque hubo uno de los acuerdos que votó Morena, pues obviamente a favor, y les dijeron, hey, tienen que cubrir el aspecto legal, no lo han cubierto. No, pues ellos se fueron por la línea, por el dedazo, y ya que cometieron el error, ahora no hayan cómo enmendar lo que el propio Rubén Moreira, se me hace, del PRI, les había recomendado. Entonces, pero no cantemos victoria, porque al rato sobre la marcha, pues como en las vías de allá de Santa María en el Fuerte, hay arreglo, y otra vez se vuelve a lo mismo. Pero hasta ahorita yo reconozco que legisladores del PAN y del PRI han estado bastante puntuales. Argumentado bien. Sí, bien argumentado, porque como pues tienen más experiencia que Tombolandia, pues, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, Ricardo Monreal no sabemos si a veces hace las cosas adrede o algo, o lo está afectando ahí su cerebrito 2, que es Pedro Aces, que pues bueno, esa es la pachanga que estamos viendo hoy por hoy en el Congreso, allá donde se está aprobando todo esto, y que ayer un diputado del PAN recordó cuando era legislador de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que en micrófono abierto se las mentó, así claritamente como se les mienta, y dijo qué manera de legislar, refiriéndose en aquel tiempo a sus propios compañeros de partido, ¿no? Pero bueno, lo que no entendía Porfirio es que les estaban aplicando lo que el presidente López Obrador les dijo: yo exijo lealtad a ciegas. Es decir, lo que yo les diga no le van a quitar ni una coma ni un punto. Y así lo hacían. Y don Porfirio, que sabía de todo esto, cómo se hacían las cosas, y bueno, pues de qué se trata eso, ¿no? Así las cosas. Javier, 30 segundos. Pues sí, vamos a ver un año bastante acelerado en el Poder Legislativo Federal, en el tema del presupuesto. Yo creo que sí le van a hacer recortes a algunas áreas para hacer reasignaciones a otras, donde ya se están haciendo cuestionamientos. Efectivamente, no solamente legisladores federales, sobre todo el PAN, me ha tocado ver algunos expertos financieros en áreas muy específicas que están advirtiéndole al gobierno federal las repercusiones que va a tener estar haciendo recorte, haber hecho un recorte tan fuerte en varias áreas. Uno que tiene que ver con la seguridad nacional, en una situación bastante complicada, y el tema de la salud, que se ofreció del sexenio pasado,
de que sí vamos a estar como en Dinamarca. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Bueno, el segundo piso de la transformación, podemos ver así, a ciencia cierta, que gran parte del equipo de arquitectos son expriistas y los albañiles son militares, ¿no? Digo, y luego esa izquierda nacionalista que llegó para empoderarse, a los herederos de los que persiguieron a sus amigos y compañeros de lucha, hoy son los que le sostienen el poder. O sea, hoy se sostiene al ejército. ¿Qué está pasando? Quitas dinero a quien contiene el poder para dárselo a quien lo sostiene. Esa es la paradoja, ¿no? Y todos estamos, todo el mundo está aplaudiendo, ¿no?, esa decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milton. Francisco, 30 segundos. La verdad, cuando se presentó el proyecto del presupuesto del 2025, siempre un servidor lo dijo, estaremos pendientes de eso para ver cuál va a ser la propuesta de endeudamiento para el próximo año, que por lo pronto siempre arrancan con una cifra y terminan casi triplicándola, doblándola. La del 2025 es 1.3 billones de pesos. Pero cuando el actual secretario Ramírez de la O dice que se va a hacer una pausa, ¿no?, de recortes bastante fuertes, porque él lo dijo textualmente, los gastos que se ocasionaron el 2024 para acelerar la conclusión de las magnas obras que el presidente López Obrador realizó en 6 años, las que ya conocemos, pues dice, ahí se destinó, bastante dinero, como una especie de barril sin fondo. Lo de barril sin fondo lo digo yo, no lo dijo él. Pero como que después le llamaron la atención, no sé si desde Palenque o de Palacio Nacional, le dijeron, hey, no vuelvas a decir eso. Pero ya estaba la documentación abierta. Y ahora, insisto, no hayan en el día a día cómo ir acomodando aquí, recortando allá. Y hoy la presidenta Claudia dijo, con lo que se va a eliminar del presupuesto que se programó de todas maneras para los organismos autónomos, de ahí vamos a agarrar. Pero en el mundo, en el universo del presupuesto del 2025, no pinta eso. Entonces, no sabemos en la feria de reasignaciones cómo le van a hacer, porque deben de tener algún porcentaje, como los estados, de reasignación de presupuesto. Aquí en Sinaloa, no sé si es el 20% que tienen. A nivel federal, pues a como están las cosas, pueden hacerlo hasta con el 100%, porque están totalmente haciendo y deshaciendo con el argumento de el pueblo así no lo dijo. Y el pueblo está en Chiapas, en Palenque, ¿no? En el rancho La Guagua. O en Copilco. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados, viene que vibra, el show del Mariconcho, hoy hay lotería para que esté muy pendiente. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo de los noticieristas, que la pase de lo mejor.